Mira, esto creo que vale también para el storytelling. Cuéntame. Si yo me centro en el protagonista, no necesariamente me estoy centrando en cuál es la fuerza que empuja a que la acción avance, o sea, que el conflicto se desarrolle. ¿Me explico o mejor algún ejemplo más concreto? Pon un ejemplo. Por ejemplo, ha llegado la hora de, no sé, de salir con la mascota. ¿Viste? Quien tiene mascota sabe. Todos los días, ¿no? Bueno, ha llegado la hora. Entonces agarro la correa y la mascota se pone muy contenta, empieza fiesta, salto, va, me agarra la correa, bueno, toma protagonismo. Se pone muy divertido, no sé. Finalmente, llegamos a la puerta. Bueno, vamos, dai, no te preocupes, vamos. Pongo la llave en la cerradura y no se me abre la puerta. Que no se abre, que no se abre, que se rompió. Y se rompió, miro la mascota me mira. Entonces, bueno, hay un conflicto. Premisa, para que haya un conflicto no se necesita un mal día de Putin. Ya. Ujú. ¿Okay? Un conflicto es cualquier movimiento que encuentra una oposición, cualquiera. Qué bonita definición. Me gusta. Una llamada desacertada con un familiar tiene conflicto. El principio de Arquímedes tiene conflicto. Yo empujo un objeto hacia abajo y de abajo hacia arriba recibo una fuerza contraria. Donde hay oposición, hay conflicto. ¿Quieres aprender a vender con las palabras? Mira, para conseguir clientes, para ascender en tu empresa o para que tu hijo se coma la sopa, tienes que saber persuadir. Soy Beatriz Torres, publicista y copywriter, y llevo más de 20 años trabajando en marketing, ventas y escritura persuasiva, y voy a enseñarte todo lo que sé para que tú también empieces a ganar dinero. Si quieres aprender a vender conmigo, entra en beatriztorres.es. Te veo dentro. Te doy la bienvenida a una nueva entrevista en Aprende a Vender. Hoy vamos a hablar de comunicación persuasiva y de llamar la atención de tu audiencia desde otro punto de vista. Por eso tengo conmigo a Mirko Mescia, que es músico de teatro, docente y escritor italiano. ¿Qué tal, Mirko? Buenos días. Hola Beatriz, muy buenos días y muchas gracias por la invitación. A mí me encanta lo que haces y me parece bárbaro que tengamos esta conversación. Muchas gracias, realmente. Bueno, gracias a ti llevamos ya un tiempo hablándonos por mail y hablando de las coincidencias que tiene tu ámbito. Ahora vamos a hablar de eso con el copywriting y la escritura persuasiva, el lenguaje persuasivo, que es un poco lo que trato en este canal. Primero voy a introducirte, bueno, he dicho tu apellido como mejor he sabido, ya me puedes disculpar, Mirko Mescia. Perfecto, muy bien, muy bien. Vale, y tienes una web que se llama teatrofonía.com, donde hablas de captar la atención a través de las historias, de los sonidos y también de los silencios. Y eso está directamente relacionado con el lenguaje persuasivo y por lo tanto también con el copywriting, y es un poco el por qué te tengo aquí, aunque seas un invitado a priori diferente de la línea de invitados que suelo traer. Porque en el copy trabajamos historias y también creamos sonidos y creamos silencios a través de las palabras. Entonces, una de las cosas que todos deseamos, uno de los mayores deseos que tenemos todos los que vendemos, es cómo captar la atención, esa deseada atención. Y desde tu ámbito, ¿cómo nos dirías que debemos trabajar para captar esa atención del cliente, de la Bueno, audiencia? creo que es una pregunta que básicamente desde los griegos nos estamos haciendo las personas, ¿no? Mira, me hiciste acordar una cosa. En mi oficio de músico de teatro, ¿no? El que se ocupa de todo lo que suena en un espectáculo, suele pasar, yo lo llamo un problema, para algunos no lo es, pero sucede que, al revés, cuando no captamos la atención, suele ser cuando somos muy ilustrativos. Es decir, cuando trabajamos lo sonoro, ilustrando lo que vemos, como si lo que vemos ya no fuera suficiente.
Entonces, los dos signos, como son fuertes, juntos se anulan. No es 1 más 1, 2, es 1 más 1, 0. Entonces, ese es el camino perfecto para no captar la atención. Yo lo veo y lo escucho todo el tiempo. Y te digo más, no es solo en ámbito escénico, sucede en las páginas web, sucede en los podcasts, sucede en cualquier tipo de comunicación, o sea, historias que suenan. Y me parece que casi todas suenan. Entonces ahí para mí hay un gran problema, el criterio de elección de los signos, que en lugar de sumar muchas veces restan. Y esto es tremendo si lo ves desde el punto de vista persuasivo, porque uno, incluso con buenas intenciones, cree o quiere persuadir y sucede exactamente lo opuesto. Se Esto crea es distancia. como si tratáramos de explicarlo todo demasiado, de explicar lo que tenemos que dibujar de alguna manera en la cabeza de la audiencia. Explicarlo demasiado o hacer lo que hace Walt Disney, subrayando los sonidos de lo que ya vemos. Ajá. Muchas veces no hace falta. Walt Disney le sirve porque tiene que persuadir un cierto tipo de cliente, con un cierto tipo de nivel de atención, etcétera, etcétera. Y le funcionó. Pero no todo es dibujo animado. Uh-huh. Entonces, si yo le pongo el ting cada vez que se ve tal cosa, puedo parecer al revés, aburridos, previsible, que todo lo opuesto a lo persuasivo, ¿no? Entonces, ilustrar, es decir, no tener un criterio que apunte a la sorpresa. A mí me encanta una palabra que usáis ustedes, que es el ángulo. Uh-huh. Es una palabra extraordinaria. ¿Desde qué ángulo estás viendo o atacando una situación? Por ejemplo, hace unos días estoy trabajando sobre un reel. Viste que los actores y las actrices, y creo que también otro tipo de profesionales, usan el reel para presentarse. Uh-huh. En línea de máxima, el reel es una secuencia de escenas o, bueno, puestas una detrás de otra, pero sin ¿cómo se dice? Lazo que los una. ¿Cómo? Sin un lazo, se dice, un Un hilo lazo, sí, conductor. sí, perfecto. Son escenas tomadas de distintos lugares que van todas juntas. Uh-huh, uh-huh. Bueno, yo empecé a preguntar a gente de todo tipo si habías visto nunca un reel hasta el final. Y descubrí que no. Que parece que hay muy pocas personas que miran un reel hasta el final. Y Y sucede eso que también con los tienen una currículums. duración muy corta, ¿no? Fíjate. Y los currículums también. ¿Quién lee los currículums? Uh-huh. Bueno, entonces yo le propuse a este actor, ¿por qué no tomamos este reel y hacemos lo que es un reel? Una historia. ¿Por qué no contamos una historia en lugar de aburrir con pequeños trozos de historia distintas? Entonces estamos trabajando, ¿cómo es contar una historia a través de un reel? ¿Cómo es contar una historia a través de un currículum? Que a nadie le importa lo que hiciste en el 2006 a las 5 de la tarde. Pero capaz a alguien le importa si el currículum es un audio. Entonces, en lugar de leer toda la 2000, 2001, 2003, hay una voz que te acompaña a través del currículum. Entonces, de repente el currículum se vuelve un podcast. Interesante. No lo había pensado nunca. Bueno, pero yo no estoy describiendo lo que está Uh-huh, escrito en el currículum. Yo estoy usando otro ángulo. uh-huh. Bueno, eso es para mí la cuestión de cómo no caer en la no persuasión. No digo que sea fácil, ojo. No, de hecho, no es fácil y más cuando estamos hablando, como acabas de decir, de captar la atención en un espacio tan breve de tiempo como es un reel, que es que no dura absolutamente nada y tienes que concentrar cómo captar la atención y contar algo y llamar
a la acción, porque al final tienes que llamar la atención, es hacer un copy realmente efectivo en un espacio de tiempo muy corto y en un medio que además es dinámico. Yo a ti te he escuchado hablar de los contextos, lo tenía puesto para más adelante, pero me viene bien ahora que has comentado lo del reel. ¿Cómo se puede trabajar un contexto, por ejemplo, en este ejemplo tan rápido, ¿no? ¿Cómo puedes hacer una historia, un nudo y un desenlace en cuestión de 1 minuto y medio o 2 minutos y llamar la atención? ¿Es posible? Sí, totalmente. Mira, con esto del copy, a mí es como si, la sensación que tengo, es como si hubiera nacido de vuelta. El descubrir, empezar a estudiar el copy, de verdad, es como si, ¿viste cuando estos animales que se sacan la piel? Bueno, esta misma sensación. Yo todos los días tengo centenares de ideas y de ángulos como para atacar todo lo que es, por ejemplo, no sé, reel, no sé, currículo, obras de teatro, lo que sea que cuente historia. Pero centenares, es como a veces es un poco desarmante porque eh, a través del copy todo lo puede transformar en proponer algo. Tú dices el reel es corto, un mail también. Mamma Cierto. mía, a veces yo leo mail vuestros, entre comillas, ¿no? De los copy y digo, wow, pero en 400 palabras logró esto. Esto es muy difícil de hacer en 400 palabras. Entonces, bueno, hay una técnica atrás. Respondiendo a tu pregunta, nosotros en las artes escénicas, el contexto lo llamamos la circunstancia dada. Todos, absolutamente todos los grandes de la dramaturgia, de la historia del teatro, manejaron la circunstancia dada de una manera magistral. Y los grandes tampoco son muchos, pero bueno, es determinante. Te hago un ejemplo. Yo puedo arrancar un reel diciendo, si no te pones los auriculares, ni empieces a mirar esto. Hacer énfasis en que yo te voy a contar una historia a través del audio. Vas a ver imágenes, vídeos, fotos, lo que sea, pero si no te pones los auriculares, no, ni pierdas tiempo en mirar mi reel. Bueno, un actor que dice esto, bueno, está capturando la atención, porque los actores suelen trabajar o buscar trabajo en sentido opuesto. Suelen ser necesitados porque no hay trabajo para todos, porque, bueno, la actuación es como otros oficios, es un oficio muy, muy difícil, con muchísima competencia. Entonces, un actor que te dice, mira, si no lo escuchas, mejor que ni lo veas, y me causa, ¿Te me llama la descoloca un atención? poco. Claro, me llama la atención. Bueno, está trabajando de alguna manera en la circunstancia dada. Que la circunstancia dada es terrible, es que tú te pongas los auriculares y escuches. No quieres, no puedes. Chao, no problem. No eres mi público objetivo, es que está claro, a Wow. ti no te voy a vender porque no tienes la atención, la necesidad de escuchar lo que yo te voy a decir, con lo cual Yo discriminas también, hasta el momento no conozco ningún actor que se atrevería a hacer eso. ¿no? O No, tanto sea que no. ahí tenemos, ahí tenemos un gran nicho de mercado. Uh, por cuanto no es claro que la persona quiere que vean su reel. Estoy hablando desde el punto de vista de la técnica. ¿Cómo capturo la atención? Bueno, diciendo, no lo mires. Bueno, esto te estoy diciendo algo que para ti es el pan de todos los días, ¿no? Bueno, pero claro, el público objetivo no soy yo, evidentemente. El público objetivo es gente que tiene que contratar a esos actores y que no están acostumbrados a esa manera de comunicar que da el lenguaje persuasivo, el capturar la atención de una manera tan diferente hasta lo hecho hasta ahora, ¿no? Sí, es un poco como decir, empezar la historia diciendo, mira, esto es un reel, estoy casi seguro que tú jamás viste un reel hasta el final, entonces voy a tratar de que no lo veas, voy a tratar de que lo escuches. Ujú. Es como que
hace falta solo un poco pensarlo y aplicar la técnica que enseñan ustedes y a ver cuál es el camino más conveniente para este tipo de público, ¿no? Ahí entramos, bueno, en la investigación, ¿no? El reel, ¿para quién es? Para los productores, para las productoras, para el público, depende. Ujú. Ahí ya es otra cuestión. Digo reel por decir casi Sí, un cualquier cosa. formato, Claro. un formato. De todas formas, es curioso porque al final, claro, todos nos movemos en nuestro ámbito de trabajo, conocemos o creemos que conocemos a nuestro buyer, más o menos. Y antes de darle a grabar, me comentabas que en tu sector, en el sector del teatro, de las artes escénicas, eh, no sabéis venderos, ¿no? Decías, hay un mal, y fíjate que sois gente que parece que os sabéis vender perfectamente porque sabéis poneros delante de una cámara, sabéis hablar, sabéis gesticular, sabéis mirar a la cara, decir ese mensaje que quieres decir. Sin embargo, para uno mismo estamos como todos, ¿no? Mira, todo lo que acabas de decir no tiene nada con vender. Tiene que ver con saber la técnica, saberla aplicar. Ujú. Después sale bien, sale mal, depende de un montón de cosas. Pero esto no es vender. Esto es ocuparse del objeto estético que producimos. Pero vender ese objeto estético es otra área. De hecho, en las artes escénicas siempre se ocupan otra gente que no es propia del oficio y hay desastres, ¿eh? Pero Beatriz, yo te invito a leer desde el ángulo de tu profesión la sinopsis de las obras de teatro, te vas a asustar. He visto últimamente, y esto es así, últimamente cada vez que he ido al teatro he leído el programa que te dan con el resumen y he pensado, yo no sé quién escribe esto, pero Sí, si yo sí, tengo que venir aquí por leer esto, a lo mejor es que no total, vengo. total. ¿Viste? Es Es que muy no sabemos cierto, vender. No sabemos sí, vender. es muy cierto. Todo, sinopsis, las páginas web, incluso las técnicas de captación del público. Uf, tremendo, cosa que es así, ya es así. O sea que tú ahora te has, digamos, bueno, has abierto también una pequeña puertecita con todo esto del lenguaje persuasivo, del copy y demás, y lo estás llevando, bueno, a las artes escénicas propias y ajenas, entiendo también. Sí, 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 total. Y es revelador, me encanta y además, ¿sabes que me río mucho haciendo esto? Me río en el sentido que me río de lo que escribo, de las charlas con quien estoy trabajando. Es un oficio muy divertido y me encanta hacer un oficio que sea divertido. Así te lo digo muy sencillamente. Y no suele ser así en el ámbito de las artes escénicas. Más allá de que uno pueda hacer comedia, pero el detrás de escena no siempre es muy divertido. Bueno, pues encontrarle ese ángulo hace que cada día te levantes, bueno, con otra perspectiva y con otras ganas y también seguramente que ejerzas ese trabajo con otros resultados, ¿no? Porque eso se nota y se transmite también. Eso Total, es cada día, son muchos días. claro. Pero lo que acabas de decir del programa es notable, como Sí, sí. la prueba del fuego. El espectador lee y que dice, hostia, para que, a ver, o al revés, todavía no fue al teatro y lee esto y dice, no, yo no quiero ver esto. Sí, sí, Y sí. capaz que esa historia presenta determinadas conductas o determinados temas que sí te harían bien o te servirían en el momento de tu vida, pero la comunicación que utilizaron, eligieron para llegar a ti fue equivocada. Entonces te pierden como espectador, o sea, como cliente.
No, no, me parece brutal, o sea, porque o por lo menos a mí, he trabajado en muchísimos sectores, como publicista también, pero tu ámbito no lo he trabajado nunca, simplemente lo he disfrutado como espectadora, no lo he trabajado como profesional y todo lo que dices me parece que es completamente cierto y que hay ahí, vamos, un mundo entero para explorar y para mejorar, porque además es un sector muy agradecido, ¿no? La gente disfruta leyendo una obra, disfruta yendo al teatro. O sea, es que es algo que enriquece, no solo que enriquece también, sino que te hace disfrutar, pensar, que luego se lo cuentas a otro, que igual 3 días después sigues un poquito dándole vueltas, ¿no? Que se queda contigo. Imagínate lo que se podría alcanzar si se hiciera un buen copy detrás de una obra, detrás de una marca personal. Imagínate a dónde se podría llegar a nivel de audiencia, ¿no? De comunicación verdadera con una audiencia, no el like en la red social. Ajá, ir más El allá. teatro, el teatro es muy poderoso y lo es desde 25 siglos, pero falta en ese aspecto, falta ese puente entre el espectador y la obra. Obras grandes hay muchas, pero no hay puentes muy sólidos, o por lo menos se están creando Ujú. este tipo de técnicas, pero no sé, por lo menos en mi ámbito, que básicamente es Europa, Buenos Aires, que es una ciudad donde viví y trabajé mucho, que es una ciudad con centenares de salas de teatro, es como una cosa desbordante. Y sin embargo no hay esto. Ujú. Y en estos dos ámbitos yo no lo estoy viendo. Es más, veo que hay muchísimo por hacer. Sí, sí. La verdad es que eso me va a dejar a mí pensando sobre este tema porque me parece realmente interesante. Mirko, te he oído hablar también de cuando, va también en consonancia con lo que estamos tratando, ¿no? Cuando hablamos, cuando queremos vendernos, dices algo que decimos muchísimo los copies, ¿no? Es si hablas para ti, si el mensaje que das es para ti o es para tu audiencia. Y realmente eso también pasa en el ámbito de las artes escénicas. O sea, es algo que tú tratas de dar la vuelta para captar esa atención. Porque, ¿por qué crees que pasa que cuando no queremos vender algo, hablamos más de nosotros que de lo que le interesa a nuestra audiencia, aun sabiendo que tenemos que captar la atención de ellos y no la nuestra? ¿Por qué crees que pasa esto? Mira, no proyectarse en los sucesos es imposible para el ser humano, Ujú, porque estamos hechos de materia enfadable. Lo que sucede a nuestro alrededor siempre nos provoca me gusta, no me gusta, ujú, o sí, no. Es imposible que no provoque eso. Lo único, por lo menos en mi experiencia y mi investigación, lo único que podemos lograr es atenuar un poco esta tendencia. Por eso, por ejemplo, yo digo, no escucho, me escucho. Porque escuchar, leer, mirar, observar es muy difícil. ¿Por qué? Porque inmediatamente entra el me gusta, no me gusta. Y me gusta, no me gusta es muy peligroso. Pero yo prefiero hablar de conviene o no conviene. Es una forma de tomar distancia de mi tendencia. Me gusta o no me gusta es mi tendencia. Ahora, tengo un buen día, tengo un mal día, dónde me crié, con quién, en qué cultura, esto va, va a a influir. direccionar, Ujú, me gusta o no me gusta. Entonces, cuando vale para los copy y vale para cualquier oficio. Cuando yo estoy, por ejemplo, escribiendo o estoy tomando notas para escribir tal texto en función de vender tal cosa, por ejemplo. Bueno, es muy difícil no escribirme. Es muy difícil tomar distancia de lo que a mí me gusta. Necesito una técnica. ¿Cuál es esa técnica? Mira,
Una manera muy efectiva es tomar distancia de los sucesos, una especie de silencio entre los sucesos, ¿no? Entonces, en el medio, tratar de ver o analizar qué es lo que está sucediendo en tal situación. No lo que pienso yo de lo que está sucediendo, en términos de estructura, ¿qué es lo que está sucediendo? Nosotros hablamos mucho del conflicto, por ejemplo. El conflicto vende. El conflicto vende, claro, pero ¿qué es un conflicto? Porque hay una idea bastante generalizada de que es muy importante ubicar, por ejemplo, el protagonista y antagonista de una historia, de una película, de un cuento, de lo que sea. Y no siempre conviene eso, porque muchas veces el protagonista y el antagonista no son aquellos factores que empujan la acción hacia el conflicto. Mira, esto creo que vale también para el storytelling. Cuéntame. Si yo me centro en el protagonista, no necesariamente me estoy centrando en cuál es la fuerza que empuja a que la acción avance, o sea, que el conflicto se desarrolle. ¿Me explico o mejor hago un ejemplo más concreto? Pon un ejemplo. Por ejemplo, ha llegado la hora de, no sé, de salir con la mascota. ¿Viste? Quien tiene mascota sabe. Todos los días, ¿no? Bueno, ha llegado la hora. Entonces agarro la correa y la mascota se pone muy contenta, empieza fiesta, salto, va, me agarra la correa, bueno, toma protagonismo. Se pone muy divertido, no sé. Finalmente, llegamos a la puerta. Bueno, vamos, dale, no te preocupes, vamos. Pongo la llave en la cerradura y no se me abre la puerta. Que no se abre, que no se abre, que se rompió. Y se rompió, miro la mascota me mira. Entonces, bueno, hay un conflicto. Premisa, para que haya un conflicto no se necesita un mal día de Putin. Ya. ¿Okay? Un conflicto es cualquier movimiento que encuentra una oposición, cualquiera. Qué bonita definición, me gusta. Una llamada desacertada con un familiar tiene conflicto. El principio de Arquímedes tiene conflicto. Yo empujo un objeto hacia abajo y de abajo hacia arriba recibo una fuerza contraria. Donde hay oposición, hay conflicto. ¿Ok? Entonces, desde el punto de vista del protagonista de la escena, si fuera una escena, del perro, el perro es el protagonista. Pero no es la fuerza que empuja hacia el conflicto. Esto es, ahora, en mis seminarios yo veo la cara de cuando alguien pilla esto, se le dice, espera, entonces son dos las fuerzas que trabajan siempre en un conflicto. Y esto no tiene que ver con el protagonista. Por ejemplo, en este caso, el protagonista no es ni la fuerza que arranca la acción, ni la fuerza que se le opone, sino es lo que está en el medio de las dos fuerzas, lo que se disputan. Entonces ves que protagonista y antagonista son nombres que tienen límites, tienen un techo bajo, que nos puede desviar. Conviene mucho más hablar de fuerzas, porque ahí están los valores que entran en juego y que arman el conflicto. Por ejemplo, lo enlazo con lo que estabas diciendo tú del contexto. Ahora, no sé, si me explota la térmica de la electricidad en la casa y yo agarro el perro porque tengo que salir, porque estoy teniendo una urgencia tremenda, es decir, la circunstancia dada es peligrosa, urgente y está atentando contra nosotros, y llego a la cerradura y no funciona con el perro aquí, esta circunstancia dada está actuando de una manera muy potente en el conflicto que me inventé. ¿Está claro? Está claro. Por eso digo. Entonces, la fuerza, por ejemplo, en este caso la fuerza sería distinta, porque la fuerza es esta explosión, este incendio que me empujó a salir. ¿Y quién se lo opone? La cerradura.
Entonces, en el medio, el objeto que se disputa en esta fuerza son el perrito y yo. Bueno, si nosotros logramos ver y percibir la realidad de esta manera, es mucho más fácil no proyectarse en los sucesos. Entonces, cuando escribo, cuando leo, cuando escucho, no estoy involucrado 100%, un poco menos con los sucesos. Entonces puedo decir, espera, ¿cuál es la estructura de esto que estoy creando? ¿Cuáles son las fuerzas? Entonces vas jugando. Lo bonito, por ejemplo, en las obras de teatro es que nunca empatan las fuerzas. Siempre hay un ganador y un perdedor. Claro, claro, porque si no sería aburrido. El famoso, es aburrida la obra. ¿Y por qué? Porque evidentemente el conflicto no es llevado hasta lo extremo. Las grandes obras, pero también la película de Hitchcock, te quedas clavado en la silla porque maneja la cuestión de la fuerza de una manera que tú te quedas ahí, aunque lo hayas ya vista la película, la vuelves a ver y otra vez te quedas clavado en la butaca, porque evidentemente esta sensación nos gusta. Y esto, de alguna manera, pues estás diciendo, o yo interpreto, o me lo interpreto, que generalmente en las historias hablamos o damos mucha importancia a los protagonistas o a los antagonistas, a los dos, cuando lo realmente importante es lo que sucede, el contexto dado, lo que causa más la empatía o lo que te distancia más de todo son los contextos y no los protagonistas que se están moviendo a través de esos contextos para conseguir o para que finalmente suceda algo. Tal cual. Yo prefiero llamarlas fuerzas o polos, llama como quieran. No sé, hay quien lo llama unidad de opuestos, acción, reacción, no importa. A mí me es más cómodo hablar de fuerzas. Si se ubican bien cuáles son las fuerzas que hacen avanzar el conflicto, nosotros estamos trabajando sobre la estructura de una casa que no se ve la estructura, pero mantiene de pie todo. Si trabajamos en el protagonista, antagonista, estamos trabajando más sobre la forma. Uh-huh. Y bueno, como toda forma, cambia según las épocas, las modas, los días. La estructura, no. Va más Si a no, las bases, ¿no? Al miedo, a la prisa, a la urgencia, a cosas que a través del tiempo todos sabemos experimentar o hemos experimentado, ¿no? tal cual, la estructura es lo que pasa. ¿Qué es lo que pasa? Que te digo, que es lo más difícil de analizar, porque cada uno ve cosas distintas. Ahora, la forma es cómo pasa, que también es importantísimo, pero empezar por la forma tiene sus riesgos. Porque si la estructura no es muy sólida y arenas movedizas. Ya. Entonces ahí la tendencia, uno tiene más tendencia a ser formal, entonces tiene que trabajar más la estructura. Ahí vuelvo, me leo. ¿Por qué? Porque me gusta más la forma. Ahora, uno tiene tendencia más a la estructura, bueno, tiene que trabajar más la forma, porque solo la estructura en sí necesita de un medio para expresarse. Esto es más antiguo que... Sí, pero eso se ha hablado poco o ha llegado, digamos, al conocimiento más generalizado. Quizás las personas que estáis más especializadas en todo esto lo trabajáis más, pero fíjate que yo como copy, las personas que nos están escuchando, muchas, serán copies, y esto explicado de esta manera, yo por lo menos no me ha tocado tanto verlo. Y o sea, me está dando un montón de ideas y de puntos de vista, de ángulos que se pueden explotar Increíble. en todas las historias, ¿no? En los mails diarios, por ejemplo. Claro, es que Es que mira qué curioso, si no nosotros, por ejemplo, que
hacemos esto del email. Yo hace poco me metí en el email diario, como que entré en la cancha, entré en la liga alta, ¿no? Muchas veces somos nosotros mismos que escribimos, que nos oponemos, somos una especie de fuerza, que nos opone y creamos el conflicto de la comunicación. Cuéntame más de eso. Sí, porque no aceptamos de trabajar sobre la estructura del cuento, que puede ser un mail de 200 palabras. Y, digamos, insistimos en eso del, no, a ver, ¿cuál es la historia? Ah, esto hace esto, tal, después pasa por aquí, por ahí. Nos perdemos en las formas, porque las formas engolosinan. Entonces, si uno tiene tendencia a engolosinarse, se te hace agua en la boca y pierdes la estructura. Pierdes la fuerza. Exactamente. Pero es muy loco. Lo más difícil es no ser la fuerza uno mismo que se opone a las situaciones. O sea, somos nuestros propios boicoteadores. Totalmente. Bueno, por algo en el oráculo de Delfo antedientral estaba escrito, conócete a ti mismo. ¡Wow! Por algo será. Antes de preguntarle al oráculo, fíjate quién sos, quién eres, porque preguntarle al oráculo es fácil, aceptar su respuesta no es tan fácil. Entonces avisa, mira que si preguntas te van a responder. Es algo que yo he dicho muchas veces, si no quieres saber la respuesta, mejor no preguntes. Claro, entonces ¿quién es? Estás siendo fuerzas que se oponen y cuando hay una fuerza que se opone, nace un conflicto. Hasta que no hay una fuerza que se opone, no hay conflicto. El propósito puede ser malo, bueno, lo que quiera. Esto no tiene nada que ver con la estructura. Pero en cuanto se le opone algo, nace el conflicto. El conflicto, como te he dicho antes, el conflicto vende, es uno de los, no sé si llamarlo, bueno, sí, gatillo mental, que nosotros trabajamos mucho los gatillos mentales. El conflicto vende, sobre todo cuando te saca un poco de lo esperado, de tu zona de confort. Lo que tú estás diciendo exactamente es eso, todo el rato te va sacando y de alguna manera está llamando tu atención, está haciendo que te involucres en aquello que estás contando, ¿no? En esa historia que está, que al final todos contamos historias con un propósito. Una vez que ya estás dentro del teatro, hombre, quieres que la obra guste y que vuelvan a tu teatro. Ya has conseguido que la gente esté dentro. Nosotros, como copies, y tú como escritor, pero también formador de otros actores, etcétera, necesitas que te hagan caso, llamar la atención para que entren en tu discurso, ¿no? Y acaben comprando aquello que tú estás diciendo, que no siempre es una venta real de un curso, sino comprándote a ti como marca personal, como formador, o comprándome a mí como copy, o suscribiéndose a mi newsletter o a la tuya. Al final, todo nuestro discurso, para el cual el conflicto es algo súper útil, está sustentado a través de las historias. Sí, y Beatriz, te hago una pregunta. Desde el punto de vista del copy, desde tu oficio, para ti, ¿por qué el conflicto engancha? ¿Por qué no nos hace esto? El conflicto engancha, primero, porque para mi gusto tiene que sorprender, sacarte un poco de lo que te estás esperando, lo que tú decías, voy a sacar a mi perrito a pasear, pero la llave no funciona o lo tengo que sacar porque hay un incendio. Bueno, pues eso no pasa todos los días, ¿no? Entonces ya te está sorprendiendo y algo que te sorprende inevitablemente llama tu atención. Con lo cual ahí ya tienes el recurso, el mayor recurso, el más valorado ahora mismo, estás llamando la atención. Luego la historia puede continuar en función de, bueno, de lo que queramos
Vender, contar, conseguir emocionalmente, porque no siempre, insisto, no siempre es una venta real, conseguir la atención y generar emoción en un lector, para mí eso es dificilísimo y creo que es algo, vamos, cuando lo consigues, has conseguido un tesoro, ¿no? Entonces yo ahí lo veo, el conflicto visto desde la sorpresa, desde esto no me lo esperaba, me estás rompiendo los esquemas, ya hace que te presten atención. No sé si es una respuesta, si te he respondido bien, o sea, Muy interesante. pero yo, por ejemplo, ayer mismo estaba viendo una serie y era el último episodio, una miniserie de estos de 6-7 capítulos, era el último episodio y yo no sabía que alguien iba a morir, sabía que iba a pasar algo dramático porque se venía oliendo ya, ¿no? Pero no tenía ni idea de qué me estaban cocinando aquí. Yo no veía qué es lo que va a pasar, sé qué va a pasar. Y me hacía estar muy atenta porque sabía que me iban a sorprender por algún lado. Otras veces lo ves venir más o es más repentino, ¡pum!, te dan ¿sabes? Un giro o algo inesperado y llama tu atención. Aquí se estaba cocinando lento, pero yo sabía que iba a haber un conflicto enorme y que no lo estaba adivinando. Y eso también estaba captando mi atención, porque quería saberlo. De alguna manera quería anticiparme y no lo conseguía. Es otra manera de captar la atención. Tú antes, cuando dijiste un conflicto te sorprende, hiciste así con el cuerpo, te acercaste. Bueno, este movimiento es lo más difícil que hay de lograr en el espectador, en la audiencia, en el lector. Es decir, este movimiento hacia tu signo es mucho más difícil que el movimiento opuesto. Es decir, que llega un signo y dice, no, no me interesa, ¿no? Lo que pasa desde el punto de vista de las artes escénicas y sobre todo de los escritores, de los dramaturgos, es que suele ser que un conflicto muy bien plantado genera identificación. Es prácticamente imposible que uno no se identifique. Y vuelvo a estamos hechos de materia enfadable. Frente a una situación, yo tomo partido, porque estamos hechos, sí, estamos hechos para tomar, para proyectarnos de los sucesos. Este está bueno, este está malo. Esto es, ¿entendés? Es un sinvergüenza, ah, no, esto me gusta. Constantemente. Esta identificación, lo que manejan los hilos, copywriters incluidos, saben causarla. Entonces, si logras que el otro se identifique con algún punto del conflicto, lo tienes. Ahora tienes que seguir. Tienes que mantenerlo, efectivamente, pero eso es básico, por eso tú antes lo has nombrado. Y yo siempre digo, vamos, no es que lo diga yo, pero es así, el 80% de nuestro trabajo es investigar y el 20% es escribir. Entonces, para lograr esa identificación, has tenido que hacer una investigación muy buena, ¿vale? No es igual que pasa en tu trabajo, en el mío no se te ilumina, ¿no? Aunque hay gente que todavía se piensa que somos creativos, que se nos ilumina la bombilla o cosas así. No, son horas de investigación para lograr esa identificación. Y como tú dices, en el momento que la tienes, la magia ya está creada. Totalmente. O sea que al final, de lo que habríamos, como abríamos esta charla, ¿cuál es el nexo o uno de los nexos de tu profesión y de mi profesión, que los dos contamos historias? Sí, tal cual. Pues acabamos de llegar al nexo. Yo creo que si no es el nexo más importante, será uno de los más importantes de nuestras dos profesiones. Total. Mira, ayer yo estoy viviendo en Madrid, estuve en la estación sur, ¿no? Y bajo del colectivo y estaba todo roto, están haciendo obras, ¿no? Están arreglando la vereda rota, polvo, todo un desastre, están trabajando, pero bueno, todo revuelto.
Estoy por entrar en la estación y me veo un cartel gigante que dice, disculpes las mejorías. Después te lo mando, te mando porque le saqué una foto y dije, wow, qué buen título. Que me sorprendió, realmente hice este movimiento de ¿qué? No dijo disculpe la molestia, no, disculpe las mejorías. Es como me dio vuelta a todo lo que yo había pensado. Todo esto, acá está roto, acá, y pero los mayores se caen, y los niños. Leí esto y dije, wow, ahí detrás hay alguien que sabe lo que está escribiendo. Y se te dibujó una sonrisa. Puede ser físicamente que sonrieras, pero seguro que en tu cabeza se dibujó una sonrisa. Sí. Y ahí está la identificación, ahí está me has enganchado. Me pareció brutal, notable. Sí, sí. Eso es una muy buena forma de llamar la atención haciendo algo, generando ese conflicto que no te esperas. Totalmente, sí. ¿Ves? Ya lo he aprendido. ¿Viste? Sí, me ha Total. encantado. Yo esto lo voy a poner en práctica. Y estoy segura de que la gente que escuche esta entrevista, esta manera de entender el conflicto, de entender el contexto, les va a dar mucho que pensar, porque creo que está muy poco explicada en general. O sea, en las informaciones que hay por ahí, vosotros lo dominaréis mucho. Bueno, hablo de vosotros, quiero pensar que es algo que vosotros trabajáis más en los guiones, etcétera, pero a nosotros esto nos viene muy, muy bien, es muy interesante y te lo agradezco un montón. Pues me alegro un montón que te sirva. Además, me parece un muy buen cierre a la entrevista, porque antes te decía yo, bueno, a ver, ¿cómo conseguimos o cómo consigo, ¿no?, enganchar tu profesión con mi profesión, con la audiencia, con los copies, con la persuasión? Porque eres realmente un invitado muy poco común en este canal, ¿no? Entonces me parecía muy interesante porque de alguna forma en mi subconsciente yo sé todo lo que tenemos en común en cuanto a llamar la atención, a la persuasión, a la venta, desde los distintos ángulos de la venta, pero me generaba dudas el cómo lo voy a conseguir. Pues yo creo que está conseguido, no sé qué opinas tú. Sí, sí. No, yo te agradezco la invitación, porque como te dije, me encanta lo que haces y soy un lector de tus mails. Me parece que así que lo haces muy bien, como que encontraste una identidad, que también es muy difícil eso, ¿eh? Sí. Copy es una palabra grande, el conflicto es una palabra grande, el storytelling, como dice Pipe Stave de Uruguay, dice, dame una story, yo te la telling. Qué bueno. Es difícil tener identidad en eso, muy difícil. Bueno, pues Entonces, te lo agradezco muchísimo, porque además esto es una muestra más de que el copy impregna cualquier profesión. Quiero decir, es útil para cualquier profesión porque en realidad es tratar de vender, como te digo, no siempre es una venta real, un intercambio monetario de producto o servicio, etcétera, pero el hecho de que yo a través de mis mails te aporte algo a ti que tú puedas llevar a mejorar tus servicios, tus ventas, tu conexión con tus clientes, eso ya es propósito conseguido. totalmente. Sí. Totalmente. Pues oye, Mirko, te doy las gracias, de verdad ha sido todo un placer tenerte aquí y bueno, espero que ahora con esta vuelta que le estás dando también un poco a la forma de comunicar y introduciendo más el copy, el mail diario y demás, estoy segura de que vas a llamar la atención dentro de
de tu sector y te deseo muchísima suerte. Muchas gracias. ¿Te puedo hacer una última pregunta? Por supuesto, por supuesto. ¿Cómo termina Romeo y Julieta? Se mueren los dos. Es así, ¿no? No, No, no se mueren los dos. sí, se mueren los dos, pero no es así como termina Romeo y Julieta. ¿Cómo termina? No te lo puedo decir aquí, pero te invito a ver una charla TED, esta TED Talk que di, donde hablo del final que está escrito en la obra, no el que digo yo, que está escrito en la obra. Entonces, también es una muy buena pregunta de hacer cuando estás en cualquier tipo de círculo. Pero, ¿cómo termina Romeo y Julieta? Verás lo que te contestan. Pues con esto me quedo y os invito a todos a que hagáis la prueba. Yo no la he hecho y la voy a hacer ahora al acabar la entrevista. La charla TED en cuestión se intitula ¿Escucho o me escucho? Bueno, ahí está la sorpresa. Bueno, que es una sorpresa de hace 400 años. Pero Bueno, pero seguro que el ángulo nos sorprende. Bueno, espero. es un auténtico placer. Muchas gracias por la invitación y que sigas así. Excelente. Muchas gracias, Beatriz. Gracias a ti. Nos vemos. Chao.